Tome su Biblia. La historia bíblica dice que un día como hoy, domingo, por la mañana, salió muy temprano María Magdalena al sepulcro donde habían enterrado a Jesús. Pero sucedió algo, dice. ¿Está aquí conmigo? La piedra que habían puesto había sido removida. Entonces dice que fue corriendo donde Simón Pedro y a Juan, a quien Jesús quería mucho, y les dijo: Jesús, lo sacaron, el cuerpo se lo han llevado, no sabemos dónde lo pusieron. Pero dice su palabra. Abra el libro de Juan. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte. San Juan 20, versículo 19 al 23. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Leemos su palabra honrando al Padre, el Hijo y la presencia de su Santo Espíritu. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué le dijo? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, ¿cómo le dijo? Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tome asiento. Tome asiento, tome asiento. ¿Sabe? Anoche mirábamos en esas playas una multitud de gente. Y yo bromeaba con el hermano Marcos, porque en tiempos pasados también nosotros anduvimos ahí. Y no sé si usted andaba por ahí, pero al menos su servidor hubo un tiempo que anduvo por ahí. Y yo decía, ¿cómo andaba yo ahí? No sé si ustedes lo añoran, pero al menos yo no. Pero más que todo hablábamos con mi esposa y me decía: ¿cuántos matrimonios se van a romper esta noche? ¿Cuántos hogares se van a ir al precipicio? ¿Cuántas muertes han habido esta semana por gente que anda manejando en estado de ebriedad? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuántas vidas? ¿Puede imaginarse usted? Lo que pasa es que nosotros eso no lo entendemos hasta que llega a nuestra casa. Hasta que uno de los hijos, el padre o la madre o un hermano lo está viviendo. Entonces nos dolemos. Porque hay hombres, hermanos, que están casados pero pareciera que estuvieran solteros. Su chip no les ha cambiado todavía. Igual que hay algunas mujeres así. Pero lo que más nos dolía el corazón es que
¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Si no nos podemos ni gobernar a nosotros mismos, no podemos ni adorar al Dios al cual creemos y aceptamos, no podemos levantar las manos, no podemos serle fiel. ¿Cómo vamos a ir a llevarle la palabra a otro? Y esa multitud se está perdiendo. Esa gente está buscando un lugar donde llenar su corazón. Esa gente está necesitada de Dios, hermano Marcos. Nosotros ya lo encontramos. Él tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Pero necesitamos ir y decirle que hay alguien que llena el corazón. Pero ¿cómo lo va a llenar si usted no se lo ha llenado todavía? ¿Cuáles son sus obras? ¿Cómo dice el Señor? Voy a darle algo a alguien que es influctuante. Hoy quiere, mañana no, pasado sí, pasado mañana no. Al influctuante dice la Biblia que mejor no pida. Es terrible. Pero necesitamos nosotros decirle: Señor, hoy me determino. ¿Cuánto le dice? Hoy me determino. Hoy me determino, dígale, a servirte. Yo les predicaba el día miércoles acerca que cuando Jesús entró a Jerusalén, Él sabía que su día de la crucifixión se acercaba. Él entra, según la historia que nos han contado a nosotros y que está registrada ahí por la iglesia tradicional, que Él entró un domingo, ¿va? Y le llamamos Domingo de Ramos. Y después por la noche, creo que de un miércoles, jueves, viernes, sábado, el jueves fue, la gente decía: Hosana el día domingo, el Hijo de David, Hosana en las alturas. Y le tendían, dice, las ramas, se quitaban los mantos y aquella gloria. Pero como él, cuando entró al pueblo, a Jerusalén, lo primero que hizo fue volcar las mesas y dijo: la casa de mi padre, ¿cómo dijo? No es un mercado, no es una casa de mercader. Y dice que empezó a tumbar las mesas. Y aquella gente que estaba esperando a un Mesías militar, a un Mesías poderoso, que quitara el gobierno romano y que gobernara él, y con toda la gente que estaba alrededor, ponerlos en posiciones estratégicas. Pero no los hizo eso. El día jueves lo agarran, y yo le decía a usted que en 9 horas le hicieron 6 juicios. 6 juicios donde la ley la pisotearon. Y el día viernes esa misma multitud, porque dígame, era la misma ciudad. ¿Está escuchando? Era la misma multitud. Fue en la misma semana. Ellos gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y dice que el domingo, el viernes, ¿verdad que sí? ¿Cómo le llaman el viernes? Miren cómo la tradición de nosotros nos tiene, pero... Y yo le estoy contando algo porque usted todo lo sabe, todo eso ustedes lo saben. Le pusieron una corona de espinas, hermano, espinas grandes que se las enterraba en la cabeza. Los soldados dicen que le daban de abofetadas. ¡Pau! ¿Te imaginas un soldado romano que le dé mientras usted está sentado o parado? Puede imaginar, con las manos atadas, le daban de bofetadas. Yo no sé si alguien ha podido pintar esa imagen de Jesús cuando después de todo Él estaba en la cruz. Porque Isaías dice que lo íbamos a ver sin ¿qué? Sin hermosura.
porque toda su sangre la derramó en la cruz del Calvario. Toda la sangre. Ninguno de sus seguidores estaba con él mientras les hacían los juicios. Todos estaban de largo. Pedro dice que lo seguía desde largo. Y le decían: tú eres uno de ellos, ¿verdad? No, decía. Como cuando se le preguntan: ¿eres cristiano? No, yo voy a ir a refugio de vida, pero no. Le vuelven a preguntar: hey, pero tú hablas como ellos. ¿Y tú no oras al comer? No, la verdad que no, pero tú tienes algunas cosas como cristiano. Sí, pero yo no practico, es que yo no soy religioso. A mí no me gusta la religiosidad, dicen algunos. Y de repente dice que al tercer canto del gallo estaba Pedro mintiendo otra vez: no lo conozco. Y dice que el gallo cantó. Y precisamente dice la Biblia que Jesús lo miró. No estaba tan largo, ¿verdad? Y la mirada traspasó el corazón de Pedro. Y Pedro dice que salió llorando porque había negado a su maestro. Todos se fueron. Ese viernes lo crucificaron. Y mientras estaba en la cruz del Calvario, él dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Cada vez que usted niega a Jesús, cada vez que usted con sus actos, con su caminar, hace cosas que van en contra de lo que es la voluntad del Señor, prácticamente Él está diciendo: Padre, perdónalo. Y yo le hablaba del amor de Cristo que va más allá, ¿verdad que sí? Y dice que toda la gente y los que los amaban ya cuando estaba allí siendo crucificados, llegaron y se lamentaban y les dolían los que amaban a Jesús, porque ahí ya les dejaron entrar, ya les dejaron ser parte de los que estaban mirando, de la multitud. Porque la multitud muchas veces así es: lo van a seguir y luego lo van a dejar y luego van a seguir. Y dice que el velo se rasgó de arriba a abajo. Hay una gran historia sobre esto. Lo que pasa es que nosotros solo pensamos en eso, pero hay que ir a la historia. Hay que ver la historia de los saduceos, de los fariseos y todo lo que se hacía de acuerdo al sacerdocio dentro del templo, de lo que se hacía para poder entrar a la presencia de Dios. Pero dice que estaba tan corrompido aquella era, la religiosidad de los saduceos y los fariseos había destruido, porque compraban mantos, compraban apariencias. Dice que el velo se rasgó para que todo aquel que quiere entrar a la presencia de Dios entre. Antes usted solo entraba al atrio y tal vez podía entrar al lugar santo, pero el lugar santísimo solo aquellos sacerdotes que estaban apartados. Pero ya dice que cualquiera entraba en ese tiempo, pero se rasgó para que nosotros entráramos. Y estando, dice que en la cruz del Calvario dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sintió el peso del pecado suyo, el peso del abandono, del sufrimiento. Dice que Isaías, el profeta Isaías, dice que nuestras culpas fueron echadas por Él, nuestras maldiciones fueron echadas en Él, nuestra pobreza fue echada en Él, y por su llaga, dice su palabra, fuimos nosotros sanados. Él estaba haciéndolo todo ahí y lo estaba dando todo sin reservas. Tanto así que hubo un momento que el Padre miró el peso del pecado del mundo y le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y dice que después Él dijo: Tetelestai, que traducido quiere decir, ¿cómo dijo? Consumado es. Y expiró.
Y había un hombre, ese seguidor de él, que probablemente era parte del Sanedrín, José de Arimatea. Hay una historia sobre ese hombre. Pidió el cuerpo de Jesús para meterlo en un sepulcro que estaba nuevo, y lo envolvió, dice, bien en la forma que lo hacían en aquellos tiempos, y también le puso un sudario, la cabeza y todo, y lo envolvieron en mirra y todo, perfumes y todo, porque esa era la forma como lo hacían, y lo llevaron y lo colocaron en aquel sepulcro. Pero dice la palabra cuando llegó la noche de aquel mismo día, por la mañana, al aclarar el sol, que dice, María Magdalena salió corriendo al sepulcro donde lo habían puesto, pero se encontró con algo. La gran piedra que habían puesto la habían removido, y esa piedra no se movía nadie porque habían puesto también guardias. La Biblia habla que habían guardias. Pero a mí lo que me sorprende es que cuando llega la noche de aquel mismo día, el mismo día es el mismo primer día, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Sabe algo? ¿Usted cree que no tenían razones para estar encerrados? Dice su palabra en Hechos 5:36, porque antes de Jesús y de aquellos días en los cuales Jesús se movía poderosamente, se levantó un mentado Teudas, diciendo que era alguien importante, que era el Cristo que esperaban, el Mesías. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también, dice él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y así como ellos, dice, hay un historiador que cuenta que hubieron aproximadamente 12. Óigame, y todos fueron matados, los mataron, y los seguidores fueron dispersados y reducidos a nada. ¿En qué posición estaban los apóstoles? Les pregunto. Esto yo lo traje para que usted entienda la situación que estaban viviendo. O sea, ellos dijeron, nos pasó lo mismo, pero miramos a Jesús haciendo milagros extraordinarios, y como ellos eran los que eran los seguidores de él, por eso dice que estaban a puertas cerradas. Estando a puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, porque tenían miedo a los judíos. Los judíos querían dispersarlos, como hicieron con Teudas y con el otro Judas y todos los demás, porque eso es lo que hacían ellos: matar al líder y dispersaban a los demás. ¿Está aquí conmigo? ¿Me está siguiendo? Tenían razones para estar escondidos. Tenían razones para tener miedo, porque aquellos que habían seguido había pasado lo mismo. ¿A quién está siguiendo usted? Le pregunto. ¿Al líder? No, porque es que hay gente que dice, este grupo yo lo puedo manipular. Pastores dicen, esta iglesia yo la puedo manipular, y se vuelven un filtro. Y la gente le cree, la gente lo sigue. Por eso usted tiene que tener cuidado a quién está siguiendo.
¿En quién está poniendo su mirada? El día que Cristo venga, yo le voy a decir, yo le enseñé a esta iglesia a poner la mirada en ti, oh Dios. Yo no les dije síganme a mí porque yo soy un mortal. Yo les decía, síganlo a Él porque Él es el que da vida. Los discípulos estaban ahí asustados porque lo mismo había pasado con todos aquellos. Lo mismo. La misma historia se repetía de tanto en tanto. Pero había algo que no había pasado. Había algo que iba a cambiar la historia. Había algo que ellos iban a experimentar. Porque dice la Biblia que estando la puerta cerrada de aquel lugar donde estaban sus discípulos, vino Jesús y se puso en medio de ellos y le dijo: he resucitado, aquí estoy. Yo no soy como aquellos que no resucitaron. Yo soy el Hijo de Dios. He resucitado. Hay esperanza. Hay esperanza. Porque la esperanza que tenían todos aquellos se les acababa cuando su líder se moría, porque ellos no resucitaron. Pero dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, lo primero que les dio, que fue: paz a vosotros. Es lo primero que el Señor le quiere dar a usted cuando viene a los pies del Señor. Es lo primero que el Señor quiere llenarlo a usted cuando viene a los caminos de Él. Si usted no ha recibido paz, usted le hace falta algo: conocer al Dios verdadero. Si todavía no ha recibido paz en su corazón, a usted le hace falta conocer a Jesús, el que murió y resucitó. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Dice otra versión que los discípulos se asustaron. ¿Quién traspasa la puerta? ¿Quién traspasa un muro? Y Él se pone en medio de ellos y les dice: ¡hey! Qué maravilloso haber sido a ver a Jesús. Que estoy vivito y coliendo. Miren mis clavos aquí. Dice el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, la señal que era Jesús. Y les dijo: miren mi costado, fue traspasado también. Ahí estaba. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Alguien me está siguiendo con esto? Y cuando yo me pongo a pensar, hermano, es que si usted no se mete en esta historia, usted no lo va a entender lo que estoy predicando. Cuando los discípulos vieran a Jesús, cuando los discípulos miran a Jesús, cuando los discípulos miran al Rey de Reyes, a aquel que estaban siguiendo, ellos dijeron: no estábamos equivocados. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes. Y ahora, ¿qué pasa? Ellos estaban listos para dar la misma vida por Él. Porque el Dios a quien ellos estaban siguiendo, el Mesías al cual ellos habían creído, era real y había vencido la muerte. La tumba no pudo detenerlo. La tumba no pudo sostenerlo. Porque Él es el dador de la vida. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el que se merece toda honra y toda gloria. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Les dijo anteriormente: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús se lo dijo anteriormente. No era fácil para ellos. Por eso Tomás no creía. ¿Cuántos Tomases hay aquí? Y es que había todos estos antecedentes, estaban ahí, hermano.
Pero hay algo que los judíos, los romanos, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos no esperaban. Y es que este Jesús, el cual ellos habían crucificado y dado muerte, había de resucitar al tercer día. Y eso le daba toda la autoridad, todo, le daba el poder. Que por cierto, el tema se llama el poder de la resurrección. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque dice que puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo estaban esos hombres ahí? Hermanos, miren, lo que pasa es que nosotros hoy en día lo miramos todo tranqui, todo normal, relajado. Sí, estaban ahí adentro comiéndose unas botanitas ahí para ver qué había y pasándola rico. Los estaban persiguiendo para matarlos y dispersarlos. Es más, los dispersaron. ¿Sí? Lo que pasó es que Jesús entra y mirándolos y sabiendo Jesús el nivel de estrés, el nivel de miedo que había en ellos, lo primero que les dice es: paz a vosotros, paz a vosotros, tengan paz. Dios está en el proceso, Dios va a solucionar, Dios va a proveer, Dios va a sanar, Dios va a unir. Cristo viene pronto. Aleluya. Y los discípulos se regocijaron en el Señor. Entonces dice que Jesús, otra vez puesto en pie ahí en medio de ellos, dijo: paz a vosotros, tengan paz, tengan paz. Y luego le dice él, y aquí entra el propósito y el poder: como me envió mi Padre a mí, así también yo os envío a vosotros. Y ahora este Jesús resucitado, ¿quién lo paraba, hermano? Ni el infierno lo pudo parar. Dice que bajó y le quitó las llaves al mismo infierno. ¿Y sabe a quién se lo dio? ¿Alguien sabe? Se lo dio a la iglesia. Y la iglesia ni amén dice. No he leído eso. Lo primero que otorga el Señor es paz. Tengan paz, porque he resucitado. Hermano, ¿qué hubiese pasado si Jesús no resucita? Olvídense que usted existiera. Piense en Pedro, en Juan, en todos aquellos que lo seguían. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué triste hubiese sido estar confiando en un líder, haber creído en el Hijo de Dios y que lo mataron y hasta ahí nomás llegó. Qué feo, ¿verdad? Pero Jesús resucita. Y dice en 1 Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte dice que es el pecado. El pecado no podía matar a Jesús. Y el poder del pecado, la ley. 1 Corintios 15, 55 y 56, para que usted lo busque. Y a mí me encanta cuando Jesús le vuelve a decir: tengan paz. Así como me envió mi Padre a mí, yo os envío. Los autorizo para que tengan poder. Le dice él: hoy sí. Porque algo que usted tiene que saber es que Jesús, mientras anduvo aquí, prácticamente él decía: no le digas a nadie.
no hables de lo que yo hice contigo. Había un anonimato, pero cuando Él resucita y comienzan aquellos a predicar, hoy no hay otro nombre en este mundo, en este planeta, que se conozca más que el nombre de Jesús. Este es su tiempo, mi querido hermano. Así como mi Padre me respaldó, decía Él, y me envió, hoy los envío. Él sigue diciendo lo mismo. Así como mi Padre me respaldó, así yo los envío. Así tendréis mi respaldo. Es más, llega un momento en que Él les dice: miren, no se muevan de aquí, no se muevan de Jerusalén, no se vayan, porque se acuerdan que yo les dije que les iba a mandar. ¿Qué dijo Él que le iba a mandar? Que les iba a mandar un consolador. Bueno, no se muevan. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, Él les dice: quiero empoderarlos, quiero cambiarles todo lo que ustedes habían visto anteriormente en base a lo que pensaban. Porque cuando reciban el poder, yo sé que ustedes, yo imagino que los discípulos, después de que miran a Jesús, quieren correr. Eso sí querían correr, no como el líder que dice: quiero correr. Esos querían correr. Pero Jesús les dijo, los detuvo, les dijo: no se muevan de aquí, no se vayan, no hagas nada si no estás lleno del Espíritu Santo, les dijo. No actúen si no están llenos del Espíritu Santo. El Señor sigue diciendo lo mismo: no hagan nada si no han experimentado el Espíritu Santo. No hagan nada si no han sido llenos del Espíritu Santo, porque van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos de todo esto, lo que ustedes fueron testigos oculares. Ustedes van a llevar este evangelio. En ustedes se va a expandir este nombre, porque los judíos querían destruir el nombre de Jesús. Querían que no se hablara. Decían: no echen fuera demonios, no sanen el nombre de ese Jesús. Pero no pudieron detenerlo, porque cuando Jesús resucitó, todo cambió. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén. Y una vez yo explicaba y decía: Jerusalén es este lugar, o el lugar donde Dios lo ha puesto a usted. Es donde usted opera, es donde usted se mueve. Yo le pregunto: ¿está siendo testigo de Jesús? ¿Lo conocen a usted como cristiano? ¿Saben que ese hombre, esa mujer, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios? ¿Qué posición tiene usted en la empresa que trabaja? ¿Cómo lo miran? ¿Le podrían pedir una oración para echar fuera demonios? Le pregunto. No, lo que pasa es que yo, como no soy pastor, entonces yo creo que no soy. Le pregunto: ¿podrán llamarlo a usted para orar por enfermedades? ¿Le podrán confiar que el matrimonio se les está echando para abajo, para decirle: ayúdame Pedro, ayúdame Juan, a esta situación que estoy viviendo? ¿Tendrán la confianza de poderle contar a usted ese problema? Porque usted es testigo. El Espíritu Santo vino sobre usted, ¿no? Usted es testigo de Él, de las grandezas, del cambio que ha hecho en su hogar, del cambio que ha hecho en su vida. Entonces Él dice: y me seréis mis testigos, para que el reino se expanda, para que esto que ustedes miraron ocularmente se los cuenten a aquellos, y aquellos a los otros, y los otros a los otros. Y así seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque este evangelio llegará. Tanto así que Él dijo:
Y cuando este evangelio se haya predicado en todo el mundo y a todas las personas, entonces será el fin. ¿Puede imaginarse el nivel de impacto y de importancia que tiene este evangelio? ¿Está aquí? Iglesia, Cristo es nuestra paz. Él nos dejó el Espíritu Santo para que viviéramos en esa paz. Yo le voy a decir algo, yo sé que de repente no soy el mega predicador como algunos lo desean. No tengo la mejor voz, pero tengo el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que tengo el Espíritu Santo. Tal vez no sea tan como usted quisiera ver, pero yo tengo algo claro. Yo soy testigo del Dios viviente. Yo sé que Él murió por mí, que Él cambió mi vida y que estoy aquí para honrarle y glorificarle. Usted también es un testigo de Él. Dios cambió su vida, Dios lo llenó. Tal vez no es el cristiano que todos quieran ver, pero es el que llamó al Señor por su nombre para hacer cosas grandes. Él lo llamó a usted también. Él lo ha llamado para hacer una tarea específica. Le pregunto, ¿estará haciendo usted esa tarea específica? Cuando venga Cristo, porque ya ahora ya no va a venir, hermano, derrotado. Él viene en gran victoria. Él viene en las nubes. Todo ojo le verá, dice ahí. Y los que lo traspasaron harán lamentaciones. Y aquellos que no quisieron servirle harán lamentaciones. Aquellos que lo negaron harán lamentaciones. Aquellos que se burlaron harán lamentaciones. Porque Cristo viene pronto y viene a llevarse una iglesia santa, entregada a Él. Él quiere que la sirvamos. Él quiere que le entregue todos sus talentos. Él quiere que le sirva a usted hoy, no mañana. Porque este es un presente que Dios se lo ha entregado a usted. El mañana no sabe si va a ser suyo. ¿Me está escuchando? No, es que todo lo que Dios le dio es para hoy. Todo lo que Dios ha puesto en usted es para que lo disfrute hoy. Mañana dice, no sabemos qué va a pasar. Él sí está en el mañana. No se preocupe por el mañana, porque Él sí está allá. Pero para nosotros este es el presente. Este es el ahora. Este es el tiempo. Gloria a Dios por eso. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, dice la palabra, derribando la pared intermedia que los separaba. Jesús es nuestra paz. Él resucitó. Y si Él no hubiera resucitado, hermanos, el apóstol Pablo no hubiera podido escribir un montón de cosas sobre Él. Porque Él es nuestra paz. Amén. ¿Para cuántos Jesús es la paz? Y saben algo, la paz no es la ausencia de problemas. ¿Verdad que no? Tener paz no es ausencia de problemas. Tener paz es la presencia de Jesús en nuestra vida. No sé si usted, la paz suya es tener dinero en el banco, o que el carro le ande funcionando bien, o que le digan, no, aquí va a trabajar hasta que usted se muera, hermano. O que le digan, la empresa va floreciendo. O que le digan, no, va, porque hay gente que depende de un amor. El esposo o la esposa le dice, no, te voy a querer toda la vida. Tanto, dice el otro. ¿De qué depende la paz suya? Le decía, la paz no es ausencia de los problemas, es la presencia de Jesús. ¿Sabe usted que hay mucha gente que no viven? ¿Está aquí? Solo existen, solo respiran. Porque aún ese aliento de paz, aún ese Jesús que da la paz, no está ahí.
solo existen sin propósitos, sin vida. Y el Señor no solo nos da paz, ¿saben algo? Cuando Él llega dice, paz a vosotros, y no solo da paz, sino que también nos da el propósito, nos da un sentido, nos da un significado de vida. Yo le decía a mi esposa llorando, yo no sé si lo estaremos haciendo bien. Lo que sí sé es que siento que tiene sentido nuestra vida. Hoy tiene sentido mi vida. Hoy hay un propósito en nosotros. Y yo quisiera que usted tuviera esa misma seguridad, que hay un propósito en su vida, que lo que usted hace tiene propósito, que la alabanza que usted canta tiene propósito, que la danza que ustedes hacen tiene propósito, que el servicio que ustedes prestan tiene propósito, que la adoración, que todo lo que ustedes hacen tiene un propósito, y es darle honra y gloria y gritar que Él ha resucitado, que Él vive por los siglos de los siglos. El propósito nos lo da Dios. Amén. Ese sentido de la vida lo da Dios. No lo llenan los placeres, pero hay hermanos que todavía están deseando los placeres. Sí, los desean, añoran vivir allá. Hay otros que se arrepienten de haber salido, porque dicen, hoy estoy peor que allá. Decía el pueblo de Israel, nos hacen falta las cebollas y los berros, los pepinos y todas las cosas que comíamos en Egipto mientras estaban en el desierto. Aquellos seguidores de Jesús estaban cerrados en su casa, escondidos, llenos de temor y de vergüenza, porque había muerto al que ellos seguían. Según ellos, todo se había acabado, su propósito se había perdido, carecían de esperanza. Y en ese momento es cuando Jesús viene, aparece y les da paz, les da propósito, les da esperanza. Yo le pregunto, ¿en verdad Jesús está haciendo eso con usted? Solo dos. Jesús le está dando paz, le ha dado propósito a su vida, le está dando esperanza. Denle un fuerte aplauso, Señor, entonces. Claro que sí. Dice que el enemigo, el ladrón, no viene sino para matar, robar y destruir. Mas Cristo vino para dar vida, y vida en abundancia. Su vida tiene propósito. Jesús se lo dio. El día que Cristo resucitó, todo se volvió diferente. El propósito vino a nuestras vidas. La esperanza llegó a los discípulos y con ellos nos llegó a nosotros. Jehová se lo decía anteriormente a Jeremías para el pueblo cautivo que había en aquel tiempo. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Él sigue diciéndolo. Jesús se resucita y le vuelve a decir, tengan paz, así como mi Padre me envió, así como Él decía, porque yo tengo pensamientos de bien para vosotros y no de mal. Así los envío yo. Un día me acuerdo que leyendo Job encontré esta frase que decía, yo sé que mi Redentor vive. Póngase de pie. Jesús se levantó de la tumba y después después de deshecha esta piel, óigame la fe que tenía Job, y después de deshecha esta piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Cuando yo pienso en la resurrección de Jesús, yo pienso en la restauración de la esperanza.
Cuando yo miro la escena de los discípulos metidos, amedrentados, y de repente miro a Jesús en medio, mostrándoles los clavos y la herida de su costado, a mí me llena de tanta alegría, me llena de tanta esperanza, me llena de tanto amor, que me doy cuenta que vale la pena servirle al Señor, porque nuestro Redentor vive, porque Él resucitó, porque Él vive en mi corazón. Yo le pregunto, ¿vive el Señor en su corazón? ¿Vive Él en su corazón? ¿Vive Cristo en su corazón? Cuando Pedro viene y se pone de pie, lo primero que él dice: ese Cristo que crucificaron, les estaba predicando, ese Cristo que le dieron muerte, a ese que lo condenaron injustamente, a ese que colgaron en un madero, resucitó el tercer día. Ahí ya estaba Pedro predicando. Él dice: y por 40 días se les apareció a todos los seguidores y nos hizo una promesa que Él regresaría, porque dice que mientras Jesús ascendía al cielo, 2 varones les dijo: ¿por qué veis a ese Jesús? Así como asciende, un día volverá. Y a los que creen en su nombre dice que le dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Y los que nos dio potestad de ser hijos y hechos hijos de Dios, lo estamos esperando. Yo lo espero. ¿Cuánto lo esperan acá? Lo esperamos, porque Él viene pronto. Cristo viene pronto. Y yo la pregunta que hago es: ¿cómo está su corazón? Y esto va para todos. Como cristianos, yo le pregunto: ¿cómo está si Cristo viene hoy? ¿Usted se va con Él? Hermanos, nosotros hemos, ¿cómo le puedo decir? La venida del Señor ya ni se predica. Ya no se predica sobre pecado y arrepentimiento. Pero esta generación tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que arrepentirse para poder recibir a Cristo. Porque dice que en el cielo no va a entrar ninguna mancha. Bienaventurados, dice, los que lavaron sus ropas para entrar a la boda del Cordero. Y cuando habla de lavar las ropas, habla de nuestras vestiduras, de lo que hacemos, de cómo nos aparentamos delante de los demás, pero delante de Él, ¿cómo estamos? Joel 2:32 dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual Él habrá llamado. Él ha llamado a esta iglesia. Cuando Él habla de Jerusalén o del monte de Sión, habla también de la iglesia, figuradamente en el caso de nosotros, para que usted corra a buscarle a Él. Estos lugares, estos altares fueron hechos para tener un lugar santo donde buscarlo a Él. Así como se hacen esos altares allá para que vaya la gente a divertirse, también tenemos estos para buscar a Jesús, el que resucitó. Él es el único que puede llenar su corazón de paz. Pero Él es el único que usted debe tener para entrar al cielo. Su palabra dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero ¿cómo usted piensa entrar si no está haciendo la voluntad de Él?
vengan a mí todos los que están cansados, los que están cargados, los que ya no aguantan, los que dicen, eso de ser cristiano yo no quiero. Pero su vida está. Yo pregunto esta mañana, ¿qué pasaría si Cristo viene hoy? Cristianos, hermanos que están acá, si Cristo viene hoy, ¿usted se va con Él? Dice la palabra del Señor que yéndose la iglesia viene un caos. Comienza la gran tribulación. Yo quisiera gritarle, yo quisiera decirle, líbrese, sálgase, reciba a Cristo, reciba a Jesús, porque Él le ama. Él murió en la cruz del Calvario por usted. Él derramó su sangre por usted. Pero ¿sabe algo también? Él resucitó por usted para darnos vida y vida en abundancia. Y esta mañana hay vida en Cristo.